Agradecer la amabilidad, la gentileza, la amistad de nuestros colegas que nos han recibido. Estamos pasándola muy bien y yo sí tengo que usar mi identificación, no como el doctor Álvarez, que es famoso acá en Temuco. Bueno, vamos a conversar un poco con respecto a intersticiales pulmonares y quiero comenzar con un caso clínico, pero pasa que el día que iba a tomar el avión para venir acá vi al paciente del que vamos a discutir acá y me contó de que su historia había salido en el periódico el fin de semana en Jackson, en la Florida, donde trabajamos. Entonces tuve autorización para presentar un poco más de lo que iba a conversar hoy día, de divulgar un poco más de las cosas que iba a divulgar hoy día. Esta señorita de 17 años, y esta foto fue tomada en 1998, es Katie, era una estudiante de secundaria en Jacksonville, que estaba regresando a su casa de su colegio y sufrió un trágico accidente vehicular y con un daño severo al cerebro severo, y la llevaron al hospital de traumatología de trauma en Jacksonville, que es el hospital de la Universidad de la Florida, donde trabajaba este cirujano que trató de resucitarla y después de varias operaciones desafortunadamente terminó en muerte cerebral, y eran los deseos de esta persona de donar sus órganos. Los padres eran conscientes de eso y a los 6 días de estar en el hospital, después de haber sido declarada muerta, donaron sus órganos a 6 personas. El cirujano que la atendió es el caso clínico del que vamos a hablar hoy día. Cuando nosotros lo vimos en la clínica, ya tenía 68 años, habían pasado 15, 16 años desde que conoció a Katie, no fumador, cirujano pediatra, y se presentó diciendo que en los últimos 3 meses había desarrollado una tos seca y disnea. Él era deportista, montaba bicicleta, corría, muy atlético, pero poco a poco estaba haciendo menos y menos ejercicio porque se cansaba y pensaba que era el estrés del trabajo, que ya no podía hacer nada. Lo habían diagnosticado con asma del ejercicio, le habían dado broncodilatadores, pero él todavía no se sentía muy bien. Le habían aumentado esteroides inhalantes y le habían dado un curso de esteroides orales, pero no mejoró mucho. En las últimas semanas, antes de que nosotros lo conociéramos, había desarrollado disnea en mínimo esfuerzo, ya no estaba operando y ya comenzó a tener problemas serios. Fue a ver a sus colegas en la Universidad de la Florida, a los colegas pulmonares. Lo primero que hicieron, le pusieron el oxímetro de pulso y tenía una saturación de 80%. Le escucharon crépitos basales y lo admitieron inmediatamente a su hospital. Le hicieron una prueba de función pulmonar y la capacidad vital forzada en ese momento era 40%. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo era 20%. La capacidad pulmonar total estaba disminuida al 40% y la difusión de monóxido de carbono estaba al 20%. Y esta era su placa de tórax. Vemos infiltrados reticulares en los 2 campos pulmonares que definitivamente no se presentaron 1 o 2 o 3 semanas atrás, o no siquiera 3 meses atrás. Esto se desarrolla en varios meses. Y le hicieron una tomografía del pecho, en la que tenemos acá solo una muestra, en la que vemos que en la periferia tenemos estos cambios como panal de abejas y un incremento de las reticulaciones intersticiales, y vemos también un poco de este vidrio esmerilado en algunas de las regiones de los pulmones. Cuando los neumólogos de su institución lo vieron, lo diagnosticaron con una enfermedad intersticial pulmonar y comenzaron a hacer el diagnóstico diferencial. Si vamos a hacer el diagnóstico diferencial en enfermedades intersticiales pulmonares, la clasificación es simple, pero no tan simple. Tenemos las idiopáticas y las secundarias. Entre las idiopáticas tenemos las enfermedades que se clasifican como neumonía intersticial idiopática, y hay diferentes tipos. Tenemos las enfermedades granulomatosas, donde sarcoidosis es la más común. Y tenemos el grupo de otras enfermedades idiopáticas. Entre las secundarias hay enfermedades intersticiales secundarias a trastornos reumatológicos, enfermedades reumatológicas relacionadas con medicinas o drogas,
y enfermedades intersticiales asociadas con factores ambientales. Basándose, una pregunta para ustedes, si podemos utilizar los clics, por favor. Basándose en la edad del paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad intersticial asociada a enfermedad reumatológica o histocitosis de Langerhans? Recuerden que el cirujano que estamos hablando tiene 68 años. Y vamos a ver las respuestas aquí en un segundo. Y la mayoría dice B, fibrosis pulmonar idiopática. Basados en la edad de presentación de una persona con enfermedades intersticiales, podemos deducir más o menos cuál es la etiología más común. Y correctamente la mayoría de la audiencia reconoce que las enfermedades idiopáticas intersticiales pulmonares se presentan después de los 50 años de edad y son mucho más prevalentes que los otros tipos de enfermedades. Sarcoidosis generalmente entre los 20, 30, 40 años de edad y histocitosis de Langerhans puede estar en este lugar. Las enfermedades reumatológicas o las enfermedades intersticiales reumatológicas se pueden presentar después, o son más comunes de presentarse después de los 40 años de edad. No raramente se pueden presentar en esta época de la vida, pero la respuesta con la que estoy de acuerdo, con la que la mayoría de ustedes respondió, es que las enfermedades idiopáticas son las más comunes. Quisiera saber cómo estamos, o aprender un poco más de la audiencia. ¿Cuántos pacientes con fibrosis pulmonar, de cualquier cosa, usted ha visto en el último año? Si por favor pueden usar sus tecleras. A es de 0 casos, B es de 0 a 10, C de 10 a 20, D de más de 20. Bueno, y la mayoría dice de 0 a 10, muy bien. Entonces, yo estaba un poco preocupado que la mayoría iba a contestar A, entonces iba a apurarme un poco más en mi presentación. Pero nuestros colegas de la Universidad de Florida lo primero que hicieron fue ver si es que este paciente estaba tomando algún tipo de medicina que pudiera ocasionar cambios intersticiales como los que estaban viendo en los estudios radiológicos. Y una página web bien útil en tratar de saber si alguna medicina puede ocasionar algunos trastornos pulmonares es esta página web que se llama Pneumotox Online. Usted puede poner cualquier droga, cualquier medicina y le dice los patrones de cambios que puede ocasionar en el parénquima pulmonar la utilización de esa medicina. Acá, por ejemplo, les he puesto la amiodarona y cuál es la fuerza de evidencia que tienen para decir que la amiodarona puede ocasionar, por ejemplo, una neumonitis aguda en pacientes que toman esta medicina. Entonces fueron a Pneumotox, el paciente del que estamos hablando no estaba tomando nada más que aspirina, entonces no había ninguna medicina o droga a la que se le pudiera culpar por estos cambios. Le hicieron los exámenes de sangre que están indicados en el manejo o en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad intersticial, hemograma, anticuerpos antinucleares, factor reumatodeo, anticuerpo antitopoisomerasa, anticuerpos anticistoplasmáticos, anticuerpos anti-Yo y un panel de hipersensibilidad para la región. Y todos salieron negativos, con diferencia el factor reumatodeo salió levemente elevado, pero todo el resto salió negativo. Entonces teníamos a este cirujano con deterioro de su función respiratoria abrupta. Todavía no había una etiología clara, pensamos que es idiopática por su edad. ¿Cuántos de ustedes harían una biopsia pulmonar en este momento? Si por favor pudieran responder. No tenemos etiología para estos cambios basados en los estudios radiológicos hasta ahora y los exámenes de laboratorio.
y vemos que la mayoría lo enviaría al paciente a hacer una biopsia de pulmón. Y en eso a lo mejor estaríamos un poco en desacuerdo. La biopsia pulmonar está indicada algunas veces en los pacientes que tienen una edad menos de 50 años, que han tenido fiebre en el transcurso de la enfermedad, que tienen pérdida de peso, que tienen hemoptisis, si tienen signos de vasculitis, si tienen hallazgos atípicos radiológicos. Yo les traté de demostrar en el CAT scan, en la tomografía de pecho, cuáles son los cambios característicos de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, en los que tenemos estos panales de abejas subpleurales, que son más intensos en las bases de los pulmones, y esas reticulaciones que se ven en el parénquima pulmonar. La diferencia con este paciente es que había esos cambios de vidrio esmerilado que a veces se ven en los pacientes que tienen exacerbación aguda de su enfermedad. Pero si uno tiene hallazgos típicos para fibrosis idiopática pulmonar y el paciente es un paciente varón de edad más de 55 o 60 años, la recomendación es no hacer una biopsia pulmonar. Uno puede hacer el diagnóstico clínico radiológico de fibrosis pulmonar idiopática. La otra indicación sería el deterioro clínico rápido. La persona vino y nos dijo, bueno, rápidamente en las últimas 3 semanas me estoy sintiendo con más falta de aire, pero cuando uno fue a preguntarle, bueno, había sido más como en los últimos 10 meses que las cosas no estaban bien, estaba tosiendo más, estaba haciendo menos ejercicio. Entonces el deterioro no fue tan rápido y el cambio súbito de la apariencia radiográfica. No tenían nada con qué comparar antes, entonces decidieron no hacer una biopsia, pero lo que la Sociedad Americana del Tórax recomienda en los Estados Unidos es presentar y discutir el caso en un equipo multidisciplinario. Y el equipo multidisciplinario es quien tiene que decidir si sí o no en la biopsia, basado en la evidencia clínico-radiológica. Ellos hicieron el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y nos transfirieron al paciente para la evaluación, para considerar al paciente para trasplante de pulmón. El paciente y su familia, cuando llegan a la clínica, nos preguntan, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es mi expectativa de vida? ¿Qué pasa si decido no tener trasplante de pulmón y simplemente quiero usar oxígeno? Si por favor pueden usar las tecleras, ¿cuáles creen que es la expectativa de vida de este paciente? 0 a 2 años es A, 2 a 4 años es B, 4 a 6 años es C y D es de más de 6 años. Y hemos hecho el diagnóstico clínico radiológico de enfermedad pulmonar intersticial idiopática. Y tenemos los resultados en un segundo más. Y la mayoría de ustedes dice de 2 a 4 años. Muy bien. Estas es las curvas de sobrevida en pacientes con enfermedad pulmonar, con fibrosis pulmonar idiopática. Vemos que hay 2 curvas. Una es desde el momento en el que el paciente comienza a tener síntomas y la otra curva nos dice la sobrevida después de que el paciente ha visto por primera vez al médico por sus problemas respiratorios. Si vemos la sobrevida media después de la visita inicial es alrededor de 30 meses. La sobrevida media después de que se inician los síntomas es alrededor de 80 meses más o menos. La sobrevida es corta, pero hay otros factores que podemos ver con respecto a qué tanto estos pacientes pueden sobrevivir. Pero antes de ver otros datos con respecto a la sobrevida, quiero indicarles de que este es el curso clínico de un paciente con fibrosis pulmonar. Desde que la enfermedad comienza hasta que comienzan a tener síntomas, hasta el momento del diagnóstico y la muerte, pacientes pueden tener un deterioro gradual de su función pulmonar, que puede durar varios años, pero en cualquier momento, y disculpen que aquí está, en cualquier momento pueden tener estos cambios abruptos de su función pulmonar, y eso son las llamadas exacerbaciones. Exacerbaciones cuando los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial idiopática tienen un cambio abrupto en su función pulmonar que no es causado ni por infección,
ni por cáncer. Entonces tienen estos cambios agudos en los que el deterioro de la enfermedad puede ser bastante rápido. Ahora, nuestro paciente tiene más bien este tipo de curva, en el que rápidamente está progresando a la muerte, por la cantidad de oxígeno que está requiriendo y por qué tan rápido su función pulmonar ha disminuido en las pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria han sido estudiadas como una forma de evaluar a los pacientes con enfermedad intersticial y tratar de monitorizarlos con el tiempo. Y lo que le quiero enseñar acá, si usted tiene un paciente con enfermedad pulmonar intersticial en el que la capacidad vital forzada en 6 meses baja más de 10%, entonces el tiempo de sobrevida medio de ese paciente es menos de 1 año. Es más o menos como 10 meses. Diferente de los pacientes que la capacidad vital forzada se mantiene estable o la capacidad vital forzada disminuye, pero solo entre los 5 y 10%. En esta persona supuestamente tenía funciones de función pulmonar normales hace 10 meses o 6 meses, nunca las tuvimos, nunca se las hizo porque nunca tuvo la necesidad, pero ahora su capacidad vital forzada estaba, creo que era el 40%, entonces podemos ver que había un deterioro significativo en menos de 1 año. Con respecto a la historia de esta enfermedad, de la fibrosis pulmonar idiopática, el primer caso fue descrito en 1933 por los doctores Hammond y Rich, en el que describe un caso de progresión aguda de enfermedad intersticial. Se trataban muchas medicinas para tratar estos enfermos, se usaba prednisona, azathioprina o ciclofosfamida. Por muchos años esas fueron las medicinas que se usaban. En el año 2000, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria hicieron un consenso internacional, no tenían nada de datos científicos para basar, simplemente expertos que se sentaron y dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Para el diagnóstico esto es lo que hay que hacerse y para el tratamiento, consideren prednisona y azathioprina para el tratamiento de esta enfermedad, a ver si es que funciona. De ahí en adelante, varias medicinas han sido tratadas o han sido utilizadas para el tratamiento, ninguna de ellas ha sido efectiva. N-acetilcisteína inicialmente tuvo un resultado positivo y fueron un par de artículos publicados en revistas de bastante prestigio, entonces se comenzó a añadir N-acetilcisteína a la prednisona y a la azathioprina, y las otras medicinas que ahí menciono, a pesar del dinero invertido por las compañías farmacéuticas, ninguna pudo ser aprobada para el tratamiento de esta enfermedad. Finalmente, en el 2011, otra vez la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Respiratoria de Europa y ahora se unían la Sociedad Japonesa de Respiración y la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades del Tórax, publicaron una guía. Y esa es la guía que en estos momentos es la más actual para el diagnóstico y el manejo. En esa guía también se decía se puede usar prednisona y azathioprina, pero lo más importante es referir a su paciente a lo mejor a uno de los estudios clínicos para ver si es que hay algún beneficio en las drogas que se están tratando. Eso fue en el 2011. Y en el 2011, unos pocos meses después de la publicación de estas guías, el NIH anuncia de que la tripeterapia de la prednisona, azathioprina y la N-acetilcisteína es dañina para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial idiopática. A pesar de que eso pasó en el 2011, nosotros hasta ahora seguimos recibiendo pacientes que están recibiendo estas 3 drogas, o seguíamos recibiendo pacientes que están recibiendo esas 3 drogas para el tratamiento de esa enfermedad. Usar esas 3 drogas en combinación es dañino. El estudio en el que estaban evaluando esas 3 drogas se paró, pero se dejó una parte de ese estudio continuar, que era el uso, la comparación entre placebo y el N-acetilcisteína, para ver si es que N-acetilcisteína tenía algún beneficio. Y ese brazo del estudio se dejó continuar. Pero después del 2011, esto era lo que sabíamos con respecto a enfermedad pulmonar idiopática intersticial. Realmente nada. Sabíamos que podíamos empeorar las situaciones de los pacientes si les dábamos esas 3 drogas,
y la única alternativa realmente era el trasplante de pulmón en esa época. Hasta mayo del año pasado, en el que cuando cambió completamente el llano con respecto al manejo de estas enfermedades. Se publicaron 3 artículos simultáneamente en el New England. Uno era la eficacia de una medicina que se llama nintedanib. El otro era un estudio que evaluaba la eficacia de perfenidona. Y finalmente se publicaban los datos con respecto a la acetilcisteína, que era el estudio que les dije que se dejó continuar. Esto es más o menos un diagrama histórico de estas 3 medicinas. Acetilcisteína, que se usa desde 1963, y les voy a decir qué pasó en el 2014, pero es una medicina antigua. Perfenidona, que se descubrió en 1976, desde 1994 comenzaron a ver si funcionaba para fibrosis idiopática. Finalmente, con los datos de varios estudios, en el 2012 se aprobó en el Japón y en algunos países europeos, pero en Estados Unidos no se aprobó. La FDA quería más datos. Y nintedanib, que es un anticuerpo nuevo, es una medicina nueva que se comenzó a hacer investigación a finales de la década pasada. ¿Qué pasó con los datos de la N-acetilcisteína? No funciona, no prolonga la vida de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática y no altera el curso de la disminución de la capacidad vital forzada en estos pacientes. Entonces, la conclusión de ese estudio, N-acetilcisteína como tratamiento único para fibrosis pulmonar, no es efectivo. ¿Qué pasa con nintedanib? Este es un inhibidor de la tirosina quinasa que actúa en diferentes lugares en el mecanismo de fibrosis de los pulmones. Y el nintedanib demostró varias cosas. Demostró, en primer lugar, y la forma como se hizo esta publicación, pusieron o reportaron juntos 2 estudios paralelos en los que se comparaba el nintedanib contra placebo. Y estos estudios se llamaban el Impulses 1 y el Impulses 2. En los 2 estudios demostraron que el uso de esta medicina disminuía el deterioro de la capacidad forzada en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Los pacientes que tomaban placebo perdían más función pulmonar que los pacientes que tomaron nintedanib a 52 semanas. Y eso es también demostrado en esta gráfica. Lo que también demostraron estos investigadores fue de que los pacientes que tomaban esta medicina tenían un tiempo mayor hasta el desarrollo de una exacerbación de fibrosis pulmonar idiopática. Y las exacerbaciones generalmente son mortales. La perfenidona, que ya estaba siendo estudiada en Europa y en Japón, finalmente demostró que podía disminuir el porcentaje de pacientes que iban a tener una disminución de más del 10% en su capacidad vital forzada o pacientes que morían por cualquier causa. Entonces, es una forma diferente de presentar sus datos, pero acá están los pacientes en negro, están los pacientes que tomaban perfenidona, y en gris están los pacientes que tomaban placebo. Y se ve el porcentaje de estos pacientes que tienen un deterioro de más del 10% de su capacidad vital forzada o que han muerto. Y vemos que al final de las 52 semanas hay más pacientes en el grupo de placebo que han perdido 10% de su capacidad vital forzada o que han fallecido. Y hay esta última curva que voy a comentar brevemente en el que los investigadores añadieron los datos de estudios anteriores en perfenidona para tener un número suficiente para poder comparar la sobrevivencia de estos 2 grupos, y vieron que había una tendencia a una sobrevivencia mejor en los pacientes que recibieron perfenidona. Entonces, esos 3 artículos aparecieron. Los efectos indeseables de estas medicinas generalmente son gastrointestinales, diarrea, y hay algunos trastornos dermatológicos. Estos estudios, como dije, los 3 se publicaron en la misma edición, fueron acompañados de un editorial, el New England, pero mucho más importante que el New England, el Wall Street Journal lo puso en su página advirtiendo a todos los inversionistas en Estados Unidos que ahora había 2 drogas para tratar estas enfermedades, una por Roche y otra por Boehringer Ingelheim.
Ahora, regresemos a nuestro paciente. ¿Okay? En ese momento se acaban de aprobar las drogas. ¿Qué droga ustedes escogerían para tratar a esta persona? Perfenidona, nintedanib y N-acetilcisteína, perfenidona, N-acetilcisteína, combinación de nintedanib y perfenidona, o perfenidona, nintedanib, N-acetilcisteína. Y lo bueno de esta pregunta es que no hay una respuesta correcta. Todas las respuestas son válidas. Muy bien, la mayoría no quiso responder, pero de los que respondieron, nintedanib y perfenidona. Y yo no estaría en desacuerdo. Hay estudios que ahora se están tratando de combinar las dos drogas porque actúan en mecanismos diferentes. El mecanismo de acción de la perfenidona realmente no lo sabemos, pero parece que actúan en diferentes mecanismos. Y entonces hay estudios en los que se está tratando de combinar estas dos medicinas. Pero lo que quiero hacerles recordar que estos dos estudios, tanto el estudio de la perfenidona como el estudio del nintedanib, se hizo en pacientes que tenían fibrosis pulmonar idiopática leve a moderada. La capacidad vital forzada era más del 50%, la difusión del monóxido de carbono era más del 30% en los pacientes que fueron enrolados. Nuestro paciente ya tenía una capacidad vital forzada menos del 40% y su difusión de monóxido de carbono era 20%. Pero la FDA aprobó estas dos medicinas para el tratamiento de cualquier severidad de fibrosis pulmonar idiopática. Y esto ha sido tan importante de que hasta hace unas semanas atrás todavía se publican artículos o se publican revisiones con respecto a estas dos drogas. Esto se publicó hace menos de un mes en el New England, una revisión otra vez de la evaluación, por qué es que se tomó la capacidad vital forzada para aprobar estas dos drogas. Creo que es un artículo bastante interesante que nos ayuda a ver la perspectiva, cómo la FDA decide aprobar una droga contra las otras, pero es algo que todavía está muy, muy de moda. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Bueno, lo recibimos y él continúa deteriorándose rápidamente. Entonces hicimos la evaluación, lo listamos para trasplante de pulmón y tuvo la suerte de que en 3 o 4 días después de que lo habíamos puesto en la lista, se pudo trasplantar y estos son sus nuevos pulmones hace una semana, en las que ya no vemos los cambios intersticiales. Y aquí está el doctor Tipas. Él todavía trabaja cirujano pediatra, pero ya no está operando, está en un trabajo más administrador en la enfermedad. Y él, la familia de la niña que les dije que había fallecido, organiza todos los años esta bicicleteada en una de las islas cerca de donde vivimos para conseguir fondos para educar a las personas para ser donantes en la Florida. Y el doctor está planeando manejar su bicicleta por 25 millas este fin de semana. Última pregunta para ustedes. Si nuestro paciente hubiera sido diagnosticado con enfermedad intersticial pulmonar asociada a artritis reumatoidea, su pronóstico hubiera sido más favorable. ¿Falso o verdadero? Hemos dicho que su promedio de vida era menos de un año, digamos de 0 a 2 años. Si hubiera tenido, digamos, enfermedad mixta del tejido conectivo o artritis reumatoidea, ¿su pronóstico hubiera sido mejor o hubiera sido peor o el mismo? Digamos, ¿hubiera sido mejor o peor? Bueno, y ahí lo tenemos casi empatado, 27-27. Si nos basamos en los datos que tenemos en el que la capacidad vital forzada está definitivamente, del momento en el que tenemos datos para él, la capacidad vital forzada está bastante disminuida, la difusión del monóxido de carbono está significativamente disminuida y estamos viendo los cambios en el parénquima pulmonar y sabemos que está teniendo problemas de saturación de oxígeno. Lo más probable es que su expectativa de vida sea tan mala si es que fuera diagnosticado con artritis reumatoidea.
de 0 a 2 años. Pero tiene que tener ese nivel de severidad de enfermedad. Si solo tiene artritis reumatoidea y no tiene nada en el scan y sus pruebas de espirometría son normales, lo más probable es que su sobrevida sea mayor. Pero ahora lo que estamos sabiendo es que los pacientes con artritis reumatoidea que tienen títulos más altos de factor reumatoideo, y esas son personas que a lo mejor no pueden caminar porque tienen mucho dolor articular y no tienen, problemas de ambulación que nosotros asumimos son generalmente por las articulaciones. Esas personas que tienen factor reumatoideo alto, envolvimiento de un número significativo de articulaciones y que son varones con edad mayor de 55 años, esos son los pacientes en los que nosotros recomendamos hacer una tomografía del pecho para saber si es que no pueden caminar realmente porque les duele mucho y eso les causa falta de aire o porque realmente ya están teniendo cambios en los pulmones. Entonces, en resumen, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad fatal de curso clínico impredecible, es más común en varones después de la quinta década de vida. Pirfenidona y nintedanib desaceleran la progresión de la enfermedad en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática leve a moderada y no está indicado en fibrosis pulmonar secundaria el uso de esas medicinas. Dejamos las preguntas para después. Gracias. Decidí que el sueño era secundario. Mi sueño, digo, porque ahora tengo más guardias. Mecanismo y tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño. La clasificación de los trastornos respiratorios del sueño nos da estas 4 enfermedades: síndrome de la apnea central, síndrome de la apnea obstructiva, hipoventilación asociada con el sueño, hipoxemia asociada con el sueño. Vamos a ocuparnos hoy día simplemente del síndrome de la apnea obstructiva. Y lo que les quiero mostrar en estas diapositivas es de que la vía aérea superior es un tubo en el que tenemos una región que es colapsable, que está precedida por una región que no es colapsable principalmente porque tenemos la nariz y los huesos de la nariz que hacen que esa parte de este sistema sea rígido. Y es seguido por una región en la que tampoco hay colapsabilidad de la vía aérea porque tenemos los anillos traqueales y todos los cartílagos de la hipofaringe que hacen que la tercera parte de este tubo sea también rígido y no colapsable. En los pacientes que ganan peso, que generalmente son los que más sufren de apnea obstructiva del sueño, vemos que hay varios puntos en los que estos tubos se pueden colapsar. Y puede ser en cualquier lugar, no es solo un lugar donde generalmente estos tubos se colapsan, sino son múltiples puntos en los que este tubo se puede colapsar y ocasionar que el flujo cese completamente. ¿Cuáles son los motivos por los que este tubo se puede colapsar? En los pacientes que han ganado peso, por ejemplo, esta es la lengua y la lengua al ganar tejido adiposo va a tener más peso y cuando nos echamos va a empujar contra las paredes de este tubo y el incremento de la presión extramural va a ocasionar que el tubo se colapse y el flujo cese. Otra de las razones puede ser la disminución de la presión intramural. Puede ser, por ejemplo, de que el paciente tenga problemas de rinitis y a pesar de que el tubo es rígido en la parte superior, al tener inflamación de la mucosa nasal, va a haber menos presión en este sistema, lo que va a permitir a lo mejor que este tubo se colapse más fácilmente. Y una última razón por la que el tubo puede colapsarse es si es que el tono muscular de esas paredes disminuye. Si el tono muscular disminuye, como normalmente disminuye en todas las personas que pasan del estado de despierto a dormido, hay más tendencia a la colapsabilidad de ese tubo. Voy a tratar de mostrarles ahora con este diagrama cómo es que esto puede suceder e introducir el concepto de la presión crítica. Si nosotros estamos, digamos que estamos durmiendo, voy a poner números simplemente arbitrarios para tratar de explicar el punto que voy a hacer ahora. Digamos que estamos durmiendo y respiramos y el aire entra con una presión de 2 centímetros de agua. Al pasar por el tubo, la presión del aire que está pasando por este tubo va a disminuir de 2 a 1. Digamos que hay una presión
afuera del tubo de 1, estas dos presiones se ecualizan y la presión va a ser 0. Y vamos a tener una gradiente que va a permitir que el flujo siga anterógrado, porque ahora tenemos la gradiente que va de 2 a 0. Y la presión intratorácica, como sabemos, es negativa cuando inhalamos. La presión en la caja torácica va a ser -2, y eso va a permitir que el flujo de aire se mueva en esa dirección. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen problemas de apnea del sueño? ¿Qué pasa con esa presión crítica? Digamos que no tienen problemas con la nariz y que tenemos una presión de 2 otra vez. Ahora, por motivos que voy a explicar en un momento más, la presión intraluminal va a disminuir levemente, pero va a disminuir, y la presión extramural va a incrementar. Ahora es 3, y ahora la presión crítica va a ser -3. Tenemos 2 que va a ir perdón, eso debe ser -3, está muy bien. Y ahora tenemos dentro del sistema tenemos una presión de -2. Entonces, como vemos, vamos de 2 a -3, pero de -3 a -2 es una presión positiva, y eso va a impedir que el flujo continúe. En los pacientes que son obesos y que sufren de apnea del sueño, tenemos una acumulación del tejido adiposo en el abdomen, y eso cuando el paciente se echa, va a empujar el diafragma, lo que va a disminuir el volumen pulmonar. Y al disminuir el volumen pulmonar, el acordeón que nosotros tenemos acá en las vías aéreas se va a achicar un poco, y al achicarse un poco las paredes están más juntas y hay mayor probabilidad de colapso. Y esa es una de las razones, no es la única. Habíamos visto también que la acumulación de tejido adiposo alrededor de las vías aéreas superiores puede ocasionar un incremento en la presión extramural. Pero esa es una de las razones por la que ese tubo se hace más colapsable, al disminuir la longitud del tubo, porque hay menos volumen pulmonar, porque el volumen pulmonar como que jala las vías aéreas superiores y las hace un poco más rígidas. Las consecuencias de esa obstrucción son múltiples. Acá simplemente menciono 3. Una son los periodos de hipoxemia intermitente que suceden durante la noche. La segunda son los despertamientos intermitentes que tienen estos pacientes cuando tienen el apnea y tienen que despertarse, a pesar de que ellos no lo recuerden, tienen que despertarse para tomar la siguiente respiración. Y la tercera consecuencia es que las presiones intratorácicas se comienzan a hacer más y más negativas para tratar de jalar más aire hacia el pulmón. Esos 3 cambios van a ocasionar cambios secundarios, y esos cambios secundarios van a ser incremento de la actividad simpatomimética, va a haber estrés oxidativo, va a haber resistencia a la insulina, hipoxia intermitente e inflamación. Y esos cambios van a ocasionar a la vez diferentes síndromes, síndrome de hipertensión, de arritmias, fibrilación auricular en particular, muerte súbita, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, hipertensión pulmonar. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, por el aumento de la actividad simpatética, aumento del estrés oxidativo, resistencia a la insulina, hipoxia intermitente e inflamación, va a ocasionar o va a predisponer a los pacientes a tener enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad isquémica cardíaca, arritmias, accidentes cerebrovasculares. Pero nosotros también sabemos que la obesidad, simplemente por el hecho de una persona ser obesa, hay incremento del aumento del estrés oxidativo, hay resistencia a la insulina, puede haber disfunción endotelial. Y esos trastornos también ocasionan un incremento en la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño y que son obesos, ¿tienen mayor riesgo o tienen menor riesgo? Es la obesidad la que finalmente está ocasionando este problema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Son factores independientes o son factores aditivos? No sabemos, pero voy a presentarles algunos datos que nos ayudan a tratar de discernir una contra la otra posibilidad.
Regresando a nuestro diagrama, vamos a hablar un poco de los tratamientos y el tratamiento que es el estándar para los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño es el uso de la máscara de presión aérea positiva, y que lo que hacemos con esa máscara, incrementamos la presión al inicio del sistema, y al incrementar la presión al inicio del sistema, incrementamos la presión intramural en esta parte del diagrama, lo que hace que la presión crítica se haga más positiva, y entonces tenemos una gradiente de 10 a 5 a menos 2, y el flujo de aire va a ser como lo queríamos, anterógrado. Cuando usamos el sistema PAP, sabemos de que hay algunas de las consecuencias de la apnea obstructiva del sueño que pueden revertirse, incluyendo, por ejemplo, acá los pacientes, este grupo de enfermos que tenían apnea obstructiva del sueño que no fue tratada, y los que utilizaron el CPAP, vemos que los que no fueron tratados contra los que usaron el CPAP, vemos que los que no fueron tratados tenían una incidencia mayor de eventos cardiovasculares, que ya hemos descrito, contra los que utilizaron la presión aérea positiva, en la que los controles tenían una estadística similar a los controles. Entonces, el uso del CPAP puede revertir algunas de las consecuencias de las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño. El problema con el CPAP es la adherencia. La adherencia, que está definida todavía como utilizar esta máquina por 4 horas por noche, el 70% de todas las noches, es solamente el 70%. Las personas se quejan de que es incómoda, de que la presión es muy fuerte. A veces uno puede añadir humidificación y puede mejorar un poco la situación, o tratar diferentes tipos de máscara, pero generalmente este número de 30% de no adherencia no se puede cambiar. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para tratar el apnea del sueño? ¿Qué tal si revertimos este ciclo? Removemos la grasa subcutánea, perdemos peso, jalamos los pulmones más abajo y hacemos que esta área del diagrama se vuelva más rígido y no tengamos estas obstrucciones. La pérdida de peso puede ayudar al manejo de pacientes con apnea del sueño. Acá les presento dos grupos de pacientes que perdieron peso, uno por cirugía bariátrica a la izquierda y otro simplemente por dieta y manejo médico. Y vemos con los pacientes que tuvieron cirugía bariátrica disminuyeron su peso, pero al disminuir el peso también vemos cómo disminuyeron la severidad de su apnea del sueño. Ahora, yo les quiero decir, este grupo no se curó de su apnea del sueño, si vemos que todavía tenían hasta 28 eventos por hora, más o menos, lo que quiere decir que todavía tenían apnea moderada del sueño. Y esto es al año después de su cirugía. Pero vemos que a los 2 años después de la cirugía todavía tenían, el peso no había regresado, o lo mantenían todavía bajo. El apnea del sueño a lo mejor había empeorado un poco, pero no significativamente. En los pacientes que simplemente tuvieron tratamiento médico y dieta, bajaron el peso, no tan bien como los otros que tuvieron cirugía bariátrica, pero a los 2 años comenzaron a reganar el peso significativamente, y realmente no perdieron el peso tanto como los otros que tuvieron cirugía bariátrica. Pero con respecto a su apnea del sueño, disminuyeron un poco la severidad, pero a los 2 años estaban casi donde comenzaron. Entonces, la disminución del peso ayuda en el manejo de esta enfermedad, pero uno tiene que mantener el peso bajo, porque si vuelve a ganar el peso, la enfermedad va a pasar otra vez, va a recurrir. Quiero regresar en este momento a este cuadro en el que decíamos que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Un grupo en la Universidad de Pensilvania dividió pacientes en 3 categorías. Un grupo en el que se les daba el CPAP, un grupo en el que se les hacía perder el peso y se les daba el CPAP en adición, y un tercer grupo en el que simplemente se les trataba de hacer perder el peso. Y trataron de ver si es que podían, o qué grupo tenía una disminución significativa del riesgo cardiovascular. Y la forma como querían evaluar el riesgo cardiovascular era midiendo la proteína C reactiva desde al momento de enrolar al paciente en el estudio hasta 24 semanas después. Y lo que vieron
es de que acá a las 24 semanas, los pacientes que habían perdido el peso y usaban CPAP o que simplemente habían perdido el peso, comparado con sus líneas basales, tenían menos proteína C reactiva y probablemente habían disminuido su riesgo cardiovascular. En su análisis fueron un poco más precisos y vieron, siendo conscientes de que había pacientes que a lo mejor no iban a perder el peso, analizaron simplemente el grupo de pacientes que realmente perdió peso, no solo los que estaban en el grupo de posiblemente perder el peso, sino los que realmente perdieron el peso y lo mantuvieron abajo. Y no hubo mayor diferencia entre estas dos gráficas. Vieron de que, otra vez, los pacientes que usaron CPAP y habían perdido el peso, los pacientes que habían perdido el peso, comparado con su línea basal, tenían menor proteína C reactiva. Cuando vieron cómo es que se comportaban estos grupos con respecto a su hipertensión, con respecto al fibrinógeno, con respecto a los triglicéridos, vieron que a las 24 semanas el grupo que tenía una disminución significativa mayor con respecto a la hipertensión y los triglicéridos fue el grupo que usó la combinación del tratamiento, el grupo que era el de CPAP y disminución del peso. Entonces, como que respondieron, pero a la vez no respondieron la pregunta si es que la obesidad, si es bien tratada o es bien controlada con baja de peso, puede curar el asma o puede disminuir significativamente el riesgo de los pacientes que tienen apnea del sueño. Pero creo que estamos acumulando más datos para responder esa pregunta con más exactitud. Regresamos a la gráfica que les enseñé al comienzo de la presentación y para discutir otras posibilidades. Habíamos dicho de que con el tratamiento de la obesidad podríamos disminuir la presión extramural en esta parte del diagrama y eso va a ocasionar que a lo mejor si podemos mantener el peso bajo, podamos tener un éxito adecuado en el tratamiento de esta enfermedad. Pero si no podemos hacerlo al disminuir el peso, podemos utilizar estos dispositivos oromandibulares, que son como guardadientes que se usan en la noche, que lo que hacen es mover la mandíbula para adelante, y hay otros unos poco más complicados que ahora les enseño en un momento. Pero estos dispositivos oromandibulares lo que hacen es disminuir la presión extramural al jalar la lengua, al mover la lengua. Cuando muevan la mandíbula para adelante, jalan la lengua para adelante y previenen que la vía aérea se colapse. Generalmente están indicados en casos de apnea del sueño leve o moderada. Y este es un grupo, pero este es el otro tipo que existe, en el que se usa como un chupón, en el que jala la lengua para adelante. Como ustedes se pueden dar cuenta, es muy cómodo. No es muy cómodo. Y generalmente hay pacientes que no lo pueden usar. Lo que quiero sobresaltar en este momento son dos cosas. En primer lugar, que los puntos en los que hay obstrucción en este sistema son varios. Y es por ese motivo, cirugía generalmente no es la mejor opción si se usa simplemente como la única opción, porque podemos corregir 1 o 2 puntos, pero no vamos a poder corregir todos los puntos. Y el otro punto que quiero hacer con esta diapositiva es que el geniogloso es el músculo más importante que nos ayuda, el músculo más importante en la patencia de esta vía aérea superior. El geniogloso en los pacientes, o la lengua en los pacientes que tienen apnea del sueño, su tono está significativamente incrementado cuando están despiertos comparado con pacientes que no tienen apnea del sueño. Pero cuando se van a dormir, el tono disminuye significativamente comparado con los controles, lo que ocasiona que el geniogloso sea uno de los principales mecanismos por lo que esta vía aérea colapsa. Entonces, sabemos que el geniogloso es inervado por el hipogloso. Lo que podemos hacer es estimular al nervio hipogloso para activar al nervio geniogloso, y al activar el nervio al músculo geniogloso, y lo que vamos a hacer al activar la lengua, al incrementar su tono cuando estamos durmiendo, vamos a ocasionar que esa pared sea más rígida, y al ocasionar que la pared sea más rígida vamos a ocasionar menos colapsabilidad. Entonces ahora hay 2 o 3 de estos mecanismos en los Estados Unidos que son como marcapasos que se instalan y que van conectados al nervio geniogloso, que se controlan con un control remoto y se activa en la noche.
y tienen un control en el que tratan de sincronizar la actividad del marcapaso con los músculos intercostales. Entonces, cuando la persona respira, se activa el marcapaso, envía un estímulo eléctrico, activa el nervio hipogloso, y eso ocasiona que la lengua aumente de tono y no haya colapsibilidad de la vía aérea. Es otra de las alternativas para el tratamiento de apnea obstructiva del sueño. Como les había dicho, las consecuencias de la apnea obstructiva son la hipoxia intermitente, despertamientos continuos durante la noche y el aumento de la presión intratorácica. Una de las preguntas que querían responder o que queríamos responder es, bueno, ¿qué pasa si solo controlamos una de todos estos problemas? ¿Qué pasa si controlamos la hipoxia intermitente? ¿Y qué pasa si le damos oxígeno al paciente en vez de tratarlo con el CPAP? Simplemente darle oxígeno. Le damos oxígeno y ya no hay más hipoxia, podríamos corregir o podríamos disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en este grupo de pacientes. Este estudio se hizo enrolando a pacientes de una clínica cardiovascular, pacientes que ya estaban siendo tratados por enfermedades cardiovasculares, 318 en total, y se les dividió en 3 grupos: pacientes en los que no se les dio tratamiento, pacientes a los que se les dio oxígeno suplementario para tener la saturación de oxígeno más del 90% en la noche, y pacientes a los que se les dio el CPAP. Todos tenían apnea del sueño moderada. Se les midió la presión arterial media a las 12 semanas y se vio que había una disminución significativa entre los pacientes que usaron el CPAP comparado con los controles, y una disminución significativa entre los que usaron oxígeno suplementario y el CPAP. Entonces, el oxígeno suplementario no es un tratamiento adecuado en pacientes que tienen apnea del sueño moderada. En resumen, el síndrome de apnea del sueño obstructiva está caracterizado por periodos de obstrucción parcial o total de la vía aérea superior que ocurren en diferentes puntos. Estas obstrucciones ocasionan hipoxemia, hipercapnia, disrupción del sueño y elevación de la actividad del sistema simpático. Los pacientes que tienen apnea del sueño tienen una mortalidad significativamente mayor por eventos cardiovasculares y mortalidad en general que la población que no tiene este problema. Hemos discutido los mecanismos patofisiológicos por lo que esta obstrucción ocurre. El músculo geniogloso es el principal músculo dilatador de las vías aéreas. La actividad del músculo geniogloso disminuye durante el sueño, ocasionando predisposición al colapso de las vías aéreas, y la mayoría de los pacientes que tienen apnea del sueño tienen diferentes puntos donde se obstruye la vía aérea. La terapia de CPAP es la terapia principal, pero la adherencia es solo del 70% y hay otras terapias alternativas, como les he mencionado hoy día. Una de las terapias alternativas que no les mencioné hoy día, que lo había borrado de mi presentación, pero que lo he vuelto a poner ahora después de haber visitado el mercado acá, es este instrumento musical de Australia que se llama el didgeridoo. Este instrumento musical fue estudiado porque en Suiza un profesor de didgeridoo y sus alumnos que practicaban notaron que estaban menos cansados en la noche y que estaban roncando menos. Entonces a alguien se le ocurrió estudiar, pero como no tenían suficientes instrumentos, hicieron este instrumento de plástico que simulaba. Y los resultados fueron positivos. Vieron cómo es que las personas que practicaban usando ese instrumento, su índice de apnea y apnea disminuía significativamente contra las personas que no usaron. Entonces, a lo mejor no tienen ustedes que ordenar ese instrumento musical, simplemente tienen que ir al mercado central, como hizo el doctor Álvarez ayer, y comprar su, ¿cómo se llama? Truque. Y es bien difícil. Ayer traté de soplar y es tan difícil como creo que tan difícil o a lo mejor más difícil. Nunca he logrado activar un didgeridoo y tampoco pude lograr sacar ningún sonido de este instrumento musical. Eso es todo, gracias.